de la sesión número 93 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 94 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados comunicando a la Comisión la asignación del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para reconocer el derecho de todas las personas al deporte y a la recreación. Se ha recibido otro oficio del secretario general de la Corporación remitiendo el proyecto para su discusión e informe por una sesión previo a ser votadas por la Sala las modificaciones del Senado del boletín 13.869-29 que dispone la obligatoriedad de la adopción del régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que reciban recursos públicos de manera permanente. Se ha recibido un oficio del director nacional del IND informando a los funcionarios del IND que se hacen cargo de las rendiciones de cuentas de la Corporación Santiago 2023 en el marco de los Juegos Panamericanos y Panamericanos Santiago 2023. Agrega que actualmente el servicio está siendo auditado sobre las materias consultadas vía Contraloría General de la República. Un oficio de la Contraloría reiterando solicitud de informe al director nacional del IND. Un oficio del director del IND mediante el cual informa que se ha determinado iniciar un procedimiento de supervigilancia contra la Federación Deportiva Nacional de Biatlón de Chile. Se recibe un oficio de la Defensoría Penal Pública mediante el cual remite la opinión técnica de la institución respecto de la posibilidad de aumentar la pena establecida en el artículo 177 del Código Procesal Penal por omisión de denuncia de aquellas personas obligadas de acuerdo con lo señalado por el artículo 175 del mismo cuerpo normativo. Se ha recibido un oficio del presidente del Comité Paralímpico de Chile informando la cantidad de dirigentes que componen la delegación para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Se ha recibido una carta del diputado Roberto Arroyo solicitando a esta comisión invitar a los presidentes de Azul Azul, Michael Clark, y de la ANFP, Pablo Milad, con la finalidad de que se refieran a hechos relativos a la emisión de un reportaje de Canal 13 titulado El brazo armado de los de abajo, que expuso los graves antecedentes de barras de la U y el prontuario delictual de Michael Muñoz Castro, alias Eron, líder de la fracción Ferro Azul y uno de los coordinadores de la barra brava del equipo. Se han recibido oficios de la Subsecretaría del Deporte reiterando al presidente del Comité Olímpico, al presidente del Comité Paralímpico, respectivamente, que informen a esta comisión sobre la cantidad de dirigentes que componen la delegación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Se ha recibido un oficio del ministro del Deporte informando que, en coordinación con el Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, harán las gestiones destinadas a dar celeridad en la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para imponer a personas que se desempeñan en el ámbito deportivo la obligación de denunciar los delitos contra menores que indica. Se ha recibido un oficio del ministro del Deporte informando que la consulta sobre la cantidad de dirigentes que componen la delegación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 ha sido derivada al Comité Olímpico de Chile y al Comité Paralímpico de Chile respectivamente. Se ha recibido otro oficio del ministro del Deporte mediante el cual informa respecto al complejo deportivo Cancha Rayada de la comuna de Castro. Se ha recibido un oficio del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo mediante el cual informa la situación de don Felipe Barrientos Castillo en la investigación que le afecta en el marco del Decreto Supremo número 22 de 2020 del Ministerio del Deporte y adjunta anexos con la resolución que se dictó al efecto. Se ha recibido también una nota del padre del gimnasta Cristóbal Cuevas, don Rodrigo Cuevas, por la cual se refiere a la respuesta entregada por el director del IND en el marco de la eliminación del programa Promesas Chile. Señala que los dichos carecerían de veracidad, ya que antes de realizar el sumario al que el señor director hizo referencia en su respuesta, se eliminó a Cristóbal de dicho programa. Para ello habrían entregado información falsa, ya que consta en documentos que el gimnasta jamás se habría automarginado como argumentar. Agregaron que ni los funcionarios del IND de Santiago ni de La Serena ofrecieron algún tipo de ayuda y solicitan a la comisión esclarecer los hechos, acompañando un dossier con documentos que acreditan lo señalado. Y finalmente una nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante la cual comunican que el diputado Fernando Borges reemplazará al diputado Cristóbal Martínez en la sesión de hoy. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Levanto la mano ya. Diputado Arroyo. Muchas gracias, presidente. En el número 8 de la cuenta, donde envío una carta solicitando que se puedan citar a esta comisión a los presidentes de Azul Azul, al señor Michael Clark y a Pablo Milad de la NFP,
por la finalidad de que se refieran los hechos que han ocurrido a la emisión de un reportaje Canal 13, el que fue titulado por el brazo armado de los de abajo, quien expuso los antecedentes de los barristas de la universidad y el prontuario intelectual de Michael Muñoz Castro, alias Herrón, el líder de la facción Ferro Azul y uno de los coordinadores de la barra brava del equipo. Creo que reviste una inmensa gravedad que personas delincuentes estén amparados también por entidades deportivas en las cuales ya tenían prohibición de derecho de asistencia y sin embargo fueron eliminados de eso. Quiero que vengan a la comisión para dar cuenta al respecto. Creo que nosotros tenemos que ponernos en ese lugar y tomar este tema con seriedad. Nosotros estamos trabajando una ley de violencia de los estadios que considera esa situación y esto transgrede también esa ley. Gracias, señor presidente. Sí, gracias, diputado Arroyo, diputado Giordano, sobre el mismo punto. Sí. Sí, muchas gracias, presidente. Quizás para ponerlo en contexto, me imagino que todos en la comisión ya estamos al tanto de lo que se exhibió en Canal 13 el día domingo recién pasado. El reportaje al que hace referencia tanto el correo electrónico como el diputado Arroyo por su intermedio, presidente, se llama Piño de Choque, brazo armado de los de abajo, donde se denuncia que adentro de la barra del Club de la Universidad de Chile habría un grupo de hinchas y aparecían en las imágenes exhibiendo fusiles, pistolas, munición de alto calibre, donde además se asegura que en la barra existiría no solo este brazo armado, sino que estarían involucrados en tráfico de armas, drogas, homicidios, todas acusaciones que son, sabemos, las hemos discutido acá, completamente gravísimas y van en la línea de lo que ha significado la infiltración del crimen organizado en una actividad tan loable como la que defendemos en esta comisión, que es el deporte. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado el diputado Arroyo. Efectivamente, también lo sabemos, este ha sido un tema en Comisión Especial Investigadora, no está obligada a asistir a esta comisión la NFP, no va a estar obligado a Azul tampoco, pero sería del todo pertinente que lo hicieran, porque la verdad que lo que está denunciado en el reportaje de Canal 13 además choca con lo que esta propia comisión ha venido de una u otra manera tratando de hacerse cargo en términos legislativos. Yo quisiera leer un extracto que estaba viendo en un reportaje. Respecto de los protocolos, el comunicado de la ANFP da a entender que, teniendo en cuenta el desistimiento del Ministerio Público sobre las acusaciones de homicidio que pesan sobre este barrista y además de consultas a Carabineros y Estadio Seguro, se resolvió levantar el derecho de admisión al hincha en cuestión. Dice el artículo que quizás funciona para lavarse las manos, pero vamos otra vez a lo que está en el sentido originario del protocolo, que en su título quinto advierte que para impugnar una prohibición de ingreso a partir de una resolución judicial, la misma tiene que señalar expresamente la no ocurrencia de los hechos o la no participación del acusado en estos. O sea, el derecho de admisión no es impugnable como lo habría hecho este barrista si es que el fallo no lo libera expresamente de lo que se denuncia. Y sin embargo vemos que la NFP y que tanto aparentemente también el club hubiesen participado en revertir esta medida. Así que yo, sumándose un poco a lo que ha señalado el diputado Arroyo, que espero que puedan asistir estas instituciones, porque hemos estado acostumbrados a que la NFP y otras entidades privadas solo se comuniquen con esta comisión a través de declaraciones escritas, de comunicados de prensa. Me gustaría que tuviésemos acá a los personeros y a don Pablo Milada acá respondiendo a las preguntas de esta comisión. Podamos también recabar el acuerdo para invitar al subsecretario del Interior, a don Manuel Bonsalve, y a la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, con el objeto de que nos informen sobre esta situación y la seguridad dentro de los estadios, si son verdaderos además los hechos denunciados por Tele 13 y qué medidas está tomando el gobierno. Y también me gustaría, a propósito de lo que acabo de leer, que citáramos al delegado presidencial. Me parece que es un tema de absoluta gravedad que nos obliga a escuchar a todas las partes involucradas y también tomar acción respecto a lo que acabamos de legislar, que es precisamente el fortalecimiento de la ley de Estadio Seguro. Gracias, presidente. A ver, por el siguiente orden, diputada Olivera, diputado Manucheri, diputado Lee, diputada Santibáñez. Diputado Olivera. Muchas gracias, presidente. Yo después le voy a pedir un punto vario, pero un poco en el punto que han abordado aquí los diputados Arroyo y Giordano. Hoy día bien sabemos que el fútbol además tiene una crisis. Hoy día están acá tocando un punto,
pero también hemos visto y hemos escuchado, yo por lo menos a través de los medios he visto la crisis económica que tiene hoy día la NFP. Y que también es un tema preocupante. Entonces lo que quería solicitar, presidente, es que podamos tener quizás una sesión especial abordando la crisis del fútbol y ahí podemos abordar estos temas, lo que ha planteado el diputado Giordano, el diputado Arroyo. Pero además yo después, presidente, le voy a entregar el nombre porque en este momento no tengo el nombre de una persona que quiero invitar ojalá a esa sesión especial si es que se toma el acuerdo, si no lo pido para una sesión siguiente de deporte, que es un entrenador de fútbol que ha trabajado en España, ha estado intentando impulsar un proyecto para el área formativa del fútbol y me gustaría que él pueda venir a exponer sobre lo que ha planteado acá en Chile. Pero esa es la solicitud que quiero hacer. Ojalá se pueda ver la posibilidad de una sesión especial solamente para que nos enfoquemos en este tema, porque si lo vamos viendo así de a pedacito, la verdad es que de repente se nos pasan cosas y creo que es el momento también de hacer algo más concreto. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Manucheri, por favor. Sí, sobre el punto, presidente, lo que vimos en el reportaje de Canal 13 es extremadamente preocupante. Aquí lo que estamos viendo es nuevamente, porque no es un hecho nuevo en nuestra historia, pero nuevamente al crimen organizado, ocupando como fachada las barras bravas. Se disfrazan de hinchas, porque para mí hinchas son otro tipo de personas, no personas que finalmente utilizan estos espacios como un lugar para poder reclutar soldados para sus causas criminales, para poder articularse, para poder esconderse, para ganar influencia. Y creo que indudablemente quiero sumarme a lo que ha solicitado también el diputado Giordano y también el diputado Arroyo, en el sentido que podamos primero requerir la presencia de la NFP, creo que sería importante, sabemos que ellos no están obligados a poder asistir, pudiésemos también, esta comisión pudiese también enviarles una comunicación por escrito para darles la posibilidad, si no pueden asistir, que puedan también dar respuestas por escrito al respecto. Pero sí también sería importante el poder contar con la autoridad. Nosotros estamos tramitando este Congreso, un proyecto, la Cámara de Diputados, como siempre, sacó con mucha celeridad este proyecto, esta comisión trabajó muy bien la discusión del proyecto que se hace cargo justamente de esta problemática, pero también sería importante saber en qué está en el Senado. Si esto ya está siendo discutido en el Senado, y si no, presidente, yo sugiero que también pueda haber una comunicación oficial de esta comisión al Senado para que le pueda dar pronta discusión a este proyecto, porque es un proyecto importante. Y como digo yo, esta no es una situación nueva, nosotros lo hemos visto con grupos criminales en el fútbol. Tenemos el caso de el señor Pancho Malo, Francisco Muñoz, para que la gente lo tenga identificado, quien ahora hace más de líder político al respecto, pero que hasta hace poco tiempo era también el líder justamente de estas bandas que tienen un grado de articulación criminal, política, porque también lo hemos visto a muchos interviniendo directamente en situaciones políticas. Creo que por su intermedio la diputada Maricela conoce mejor el caso que nosotros respecto de cómo articulan en las elecciones internas de los clubes, cómo presionan a jugadores, cómo son grupos de verdad que le hacen un tremendo daño al fútbol. Por ende, creo que esta comisión tiene que abordarlo con la seriedad que amerita el caso y como quiero reiterar, me quiero hacer parte de las solicitudes también de invitaciones y de oficios a las autoridades. Gracias, diputado. Me pido diputado Lee, después diputada Santibáñez. ¿En varios tú? Ya, ok, la cuento. Perfecto.
Diputada Sí, Santibáñez. sobre el punto, Sí. presidente, sin alargarme porque ya se ha dicho todo, pero hoy día también es así como en el desconcierto, en el día 23, o sea, el día de ayer, sale la respuesta, ¿no? Mediante un comunicado de prensa colgado al sitio web ANFP oficial, salió a explicar lo sucedido, denominado al ciudadano Michael Muñoz Castro, que sería Michael con doble O por si acaso, sindicado como el de la banda delictual. ¿Por qué lo digo, presidente? Porque la organización dice, luego, los estamentos de Quilín se desentiende de la organización del partido de la U de Coquimbo. Yo no entiendo cómo se puede desentender si siendo la entidad más importante. Dice, donde actúa el ciudadano Michael con doble O, Muñoz, de agredir violentamente a un guardia de seguridad, decir la organización no corresponde a la NFP, ni forma de ninguna competencia oficial de nuestra institución. Tras eso, la NFP dijo que la productora organizadora del club coorganizador Coquimbo Unido pidieron levantar el derecho de admisión. Con todo esto antecedente, el ciudadano Michael Muñoz Castro solicitó nuevamente a la NFP en julio 2024 levantar la aplicación de la DDA, cuestión que se resolvió tras la consulta de Estadio Seguro y Carabineros. El jefe de seguridad del partido antes mencionado y el club coorganizador reiterando estos dos últimos que no habían solicitado su aplicación. Para cerrar, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional dijo que mejorará el derecho de admisión y afirma categóricamente que es prioritario y urgente terminar con la violencia en torno a cualquier espectáculo deportivo, tanto dentro como fuera de la cancha. O sea, volvemos a las mismas respuestas. Yo, perdónenme la vehemencia o como el tono irónico, pero de verdad que creo que agradezco que las palabras anteriores hayan pedido exactamente lo que yo vengo pidiendo hace muchísimo tiempo, la presencia del señor Pablo Milat en esta comisión o en las comisiones investigadoras. De hecho, con el diputado acá presente y también con el presidente hablábamos que deberíamos hacer incluso una reforma respecto de la responsabilidad que tienen ciertas instituciones de venir a respondernos cuando se trata de especiales investigadoras. En ese sentido, presidente, me sumo a las peticiones porque de verdad, o sea, tirarle la pelota, perdonen la expresión, pero viene con el caso, el balón a Coquimbo, a quien organizó, a la Universidad de Chile, no me parece. Aquí hay una federación, aquí hay una Asociación Nacional de Fútbol y aquí hay un responsable y el señor Pablo Milat tendrá que venir a darnos la cara de alguna, por alguna vez, digo yo, ¿no? Así que eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Tapia, ¿usted quería sobre puntos de la cuenta? No, quiero lo mismo para no preguntar, me interpretan. Perfecto. ¿Sobre la cuenta? Sobre el... Ok. Diputado Solantay, sobre el punto Sí, de la gracias, presidente. Mire, recién el diputado Manucheri señaló su preocupación porque en el proyecto que nosotros tramitamos acá está todavía en el Senado, no tenemos ninguna respuesta. Pero yo quiero ser más tajante y quiero hacerme cargo de mis palabras. Ese proyecto no sirve para nada de lo que estamos hablando. Yo lo dije acá, estas son bandas, las barras bravas deben ser declaradas organizaciones criminales, lo dijimos acá hace 2 años. Y un solo punto, en el reportaje de Canal 13, ¿qué genera esto? Que un grupo le fue a quitar unos bombos a los demás y cuando pusimos la indicación de eliminar los elementos de animación, la perdimos. Esto hay que tomarlo de cómo viene. Esto es grave, esto no es fútbol, esto es crimen. Esa es la verdad y ni lo que despachamos de acá, ni lo que está en el Senado sirve para lo que estamos hablando. Si queremos realmente salvar al fútbol, tenemos que hacer una reforma profunda a la seguridad y todo lo que rodea al fútbol, incluyendo sociedad anónima, todo lo que corresponde al fútbol. Y esto, lo que estoy diciendo yo, tiene más o menos la misma gravedad lo que ocurría en Inglaterra en la década de los 80, pero es cosa de después, yo me comprometo, voy a tratar de en alguna sesión siguiente hacer un pequeño resumen de qué se hizo en Inglaterra para erradicar la violencia extrema que también había allá. Allá también había crimen organizado, tráfico, muerte, en toda Europa. O sea, allá los campeonatos de la Copa de Europa, los hooligans iban a Bélgica, a Italia, y ahí asesinaban personas. Tremendo, era una cosa tremenda. Pero lo erradicaron, algo hicieron. Pero les aseguro que fueron muchas cosas y fue bastante tiempo. Pero no fue un solo proyecto que está radicado en este caso de la coordinadora del Estadio Seguro, no solamente ahí, no solamente un gobierno, aquí tiene que estar involucrado todo,
el espectro que rodea el espectáculo del fútbol, desde lo que se genera, los responsables que son los clubes, la NFP después, la policía en la calle, el Estadio Seguro, la Subsecretaría de Interior, todos, el Congreso, todo lo que genera esto, todo lo que rodea el espectáculo, tiene que estar de acuerdo en el mismo diagnóstico. Primero, aquí no está, quedó de manifiesto que en esta tramitación que hicimos no estábamos todos en el mismo diagnóstico. Unos creían que era muy duro hablar de organizaciones criminales, que no, que había que el derecho a admisión de las personas. No, el diagnóstico tiene que ser uno solo, y el diagnóstico debe ser concreto y ajustado a la realidad. Y la realidad es lo que vimos en el reportaje el domingo. Esa es la realidad. No todo el fútbol chileno, porque esto no ocurre en Arica, no ocurre en Temuco, pero sí ocurre en el 70% que es en Santiago. Están la mayoría de los clubes de primera, los clubes grandes, que arrastran mucha gente, etcétera, están acá. Y si nosotros no tenemos un diagnóstico real y certero respecto a eso, y lo digo con harta responsabilidad, lo que tramitamos acá, lo que está en el Senado, no sirve de nada respecto a lo que vimos el domingo. Y por eso yo concuerdo con las peticiones que se han hecho de llamar a las autoridades, primero, para que podamos hacer un diagnóstico común, en base a la realidad cruda que estamos viviendo respecto a eso. Y el organismo, el estamento que no esté de acuerdo con esto, no puede participar en una reforma profunda al fútbol para salvar el deporte profesional en este caso, que es el fútbol. Así que, independiente de los esfuerzos, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y concuerdo con esas llamadas, con los oficios, con lo que señalaba el diputado Giordano en ese sentido, presidente, para que usted tome los acuerdos. Muchas gracias. Gracias, diputado Zulantay. ¿Algo más sobre la cuenta? ¿No? Perdón, sobre la cuenta de diputada Joyer. Sí. Sí, presidente, después le pido un puntuario. Es sobre El gimnasta. el punto 1. Ok. El punto 1 que habla de una reforma constitucional que llegó acá como para ser revisado. Es un proyecto que presentamos, presidente, precisamente para darle un realce de política permanente a lo que es el deporte, entendiendo que este año tuvimos Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, con grandes resultados. Creo que es el momento de reconocer al deporte en la Constitución, en la Carta Fundamental. Y de eso trata ese proyecto. Entonces le pido, presidente, que ojalá se pueda poner en tabla a la brevedad, porque creo que es un proyecto que a lo mejor no tiene tanta discusión, que sí debe ser debatido. Obviamente debemos escuchar a los expertos en Constitución, y después este proyecto además tiene que ir a la Comisión de Constitución. Entonces, por eso le pido, porque ese fue el acuerdo que se tomó en sala. Entonces le pido para tenerlo presente ahí dentro de la tabla o de las próximas discusiones. Y lo otro, presidente, cuando hice la solicitud respecto de ojalá realizar una sesión especial para tratar la crisis del fútbol, si eso se logra, me gustaría que invitemos al señor Mauricio Espinosa Morales, que es un representante del fútbol, que ha trabajado durante mucho tiempo fuera del país y que tiene un proyecto bien bonito que está más relacionado a la etapa formativa, a la etapa joven, pero que va muy también relacionado con toda la crisis que tenemos hoy día, pensando en la prevención en el día de mañana. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Olivera. Antes de pasar a varios, sobre el punto número 8, que quisiera tomar el acuerdo de invitar tanto al presidente de Azul Azul como al presidente de la NFP, con la finalidad de hablar, discutir y que ellos puedan emitir su opinión sobre aquel reportaje que se dio por Canal 13, el brazo armado de los de abajo, en el supuesto que creo que va a ser la lógica, lamentablemente, que no quieran venir, si pudiesen enviar alguna carta dando su opinión sobre aquel reportaje emitido por Canal 13. Ese acuerdo quisiera tomar, y me gustaría que ellos pudiesen venir o se les pudiese invitar para el próximo martes, y si dicen que no pueden el próximo martes, darle la opción de este martes al otro. Okay. ¿Mm? Sí.
Sí, Presidente, toma en cuenta que también durante el momento de este punto también se solicitó Sí. invitar a otras personas sí, sí, para sí. Ahora, dentro del mismo punto tomar el iba a acuerdo. agregarlo justamente. Y a ver, siendo que ellos vengan, incorporar ahí también la citación al subsecretario del Interior, al delegado presidencial y ya la encargada de Estadio Seguro. Lo que pasa que no sé si tendrá mucha lógica invitar a estas tres autoridades si no están el presidente de Azul Azul y si no está el presidente de la ANFP. Entonces ahí tengo una duda y me gustaría si ustedes me pueden un poco ayudar en eso. O sea, si no están ellos, invitarlos solamente a ellos como autoridades, no sé si avanzamos mucho. Entonces yo prefiero esperar la respuesta del presidente de Azul Azul, del presidente de la ANFP y después decidir si en el próximo martes si invitamos a los otros tres o bien si ellos confirman su asistencia lo incorporamos a estas tres autoridades. Sí, pero igual quería el señor Tapia, diputado Tapia, perdón, señor diputado Tapia. En ese punto, presidente, yo comparto, no quería, la verdad, hablar porque comparto todo lo que aquí se ha dicho. Es un tema muy delicado, es un tema donde hay muchas responsabilidades y yo creo que muchos de los actores que la cual aquí no hemos mencionado no quieren venir justamente por lo mismo. Y yo lo que tal vez, bueno, quiero hacer una propuesta que es, con este tema, es hacer una sesión especial pero una sesión secreta. Porque yo creo que hay muchos temas que no se atreven a hablar cuando esto es transmitido. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Es que nos sinceremos con esta situación, porque aquí hay tremenda responsabilidad o irresponsabilidades. Yo creo que si nosotros vamos a insistir en lo mismo, a lo mejor no vamos a llegar a ningún puerto. Por lo menos nosotros en la Comisión de Minería hemos hecho algunas secretas cuando han habido temas, y usted le conta, que han habido temas delicados, y para asegurar la participación, yo creo por lo menos que la pudiésemos hacer aunque sea una vez, y que estén todos los actores. Lamentablemente se requiere un quórum de 9 diputados y no lo tenemos. Pero por otro lado, sobre el punto, presidente, yo sobre el punto, mire, yo estando de acuerdo siempre con usted en esta, a través suyo, presidente, no voy a estar de acuerdo en esto. ¿Y sabe por qué? Porque efectivamente cuando hicimos la comisión secreta respecto de Cobreloa, que es el punto vario que yo estoy pidiendo, quedaron todas las cosas en secreto. Quedaron todas las mentiras en secreto. Y esa petición fue del diputado Mulet por no exponer a la víctima que estaba acá presente, que quería dar su relato de manera voluntaria, siendo ella mayor de edad. Y tanto así que las mentiras del señor Marcelo Pérez y las faltas a la verdad de la ANF, porque no voy a decir mentiras, sino que faltas a la verdad, quedaron expuestas en una situación solamente para los diputados. Y usted sabe, presidente, perfectamente que quien rompe el silencio de una comisión secreta está cometiendo un delito, está cometiendo una falta grave como diputado, y eso lamentablemente no es transparencia para la ciudadanía. Eso nomás quería decir. Okay. Yo por lo menos no daría el acuerdo para aquello. Están todos su derecho, diputada. Lo que yo sí quería, a ver, entonces el primer acuerdo es solicitar al presidente Azul Azul, presidente de la NFP, darle la opción de del próximo martes, o si no el subsiguiente, y en el caso que quieran venir, obviamente incorporar a las tres autoridades, ¿ya? Y además quería proponerle un segundo acuerdo, enviar todos los antecedentes que se emitieron por Canal 13 al Ministerio Público, porque veo que de oficio el Ministerio Público no ha iniciado ninguna investigación, para que el Ministerio Público pueda... Tendría que ser a través de la Secretaría. Ya, ok. Perfecto. Entonces, No? si nos puede la secretaria ahí, por favor, secretaria. Usted que es la experta en el tema. No, lo expliqué la otra vez a Sí. propósito de algo similar, que tenemos instrucciones de que la comisión no manda antecedentes al Ministerio Público directamente, porque ¿qué ha pasado? Ha pasado que han citado a los secretarios de las comisiones, porque es como, en el fondo, a declarar, porque es como entregar antecedentes. Por lo tanto, en estos casos habría que consultar a la Secretaría General de la Corporación.
para ver si es posible remitir los antecedentes, pero no tenemos nosotros esa facultad ahora. Ok, yo propongo lo siguiente, no sé si como acuerdo, yo voy a redactar una denuncia al conocer un hecho que podría revertir el carácter de delito, y aquellos diputados y diputadas que quieran sumarse la pueden firmar y la haré llegar al fiscal nacional para que él vea si inicia la investigación respectiva. Cuando uno pide una sesión secreta, ¿tiene que haber unanimidad? No. 9, aquí no vemos 9, ya. No, pero solamente una acotación respecto a lo que decía la diputada Santiago. Es cierto, o sea, uno no puede después hablar lo que se habla en una secreta, pero sí, ojo, sirve de mucho insumo. Nosotros yo creo que nos sirvió de insumo. Cuando hubo esa secreta no pudimos hablar lo que se habló, pero sí rescatamos muchas de lo que ahí se habló, inclusive para la comisión investigadora. Solamente eso, para ver si en el futuro lo podemos hacer en caso que no... Hay que ir buscando la solución a este tema. Eso, presidente. Ok, muchas gracias. Vamos a varios. Diputada Santibáñez. Sí. Acordado los dos. Ya. Gracias, presidente. Diputada Presidente, Santibáñez, mire, después yo diputado Liera, un poco en el mismo tenor, llama la atención y por eso yo decía lo de la comisión secreta. Si usted me permite un minuto para mostrar un audio respecto de lo que diría el señor que estuvo en esta comisión, el señor Marcelo Pérez, presidente de Cobreloa. ¿Y por qué lo digo? Porque acá estamos frente al ministro y a quien aprovecho de saludar a través suyo con mucho cariño, con mucho agradecimiento también por todo lo que se ha realizado. Hay un reportaje que dice: Cobreloa le suelta la mano a sus jugadores acusados de violación, club explica las razones. Marcelo Pérez, por supuesto, es el que habla y dice: no se les ha visitado ni se les presta apoyo porque acá está el nombre de la institución de por medio y nosotros nos hemos concentrado en prestarle ayuda a las autoridades en todas las instancias en que se nos ha requerido. Sabemos que son chicos, que los chicos están bien porque Calama es chico, pero no los hemos visitado en todo este tiempo ni lo vamos a hacer. Luego dice: en caso de los jugadores profesionales Luciano Parra y Rivaldo Hernández, que están dentro de prisión preventiva, siguen con contrato activo pero actualmente se encuentran suspendidos. Una vez se aclare todo el asunto, se revisará su continuidad en el conjunto loíno, teniendo en cuenta que sus vínculos laborales e institución finalizan el 2025. Para mí son unas contradicciones. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque efectivamente estas fueron las cosas y la falta, la verdad, de este presidente, ¿no? El señor Marcelo Pérez. Y esta es la declaración que él hace, que a mí me llama la atención. Yo no sé si seré yo solamente, pero bueno, fui la presidenta de la Comisión Especial Investigadora. Espérese un poquito, que aquí la tengo. En hecho de responsabilidad individual. Sin embargo, Cobreloa se hace parte y se hace cargo de estos hechos. Nosotros ya estamos trabajando en capacitaciones fuertes con nuestros muchachos y también con las muchachas, también con tradiciones inferiores, tanto en el formativo masculino como también en nuestra área del fútbol femenino. También estamos trabajando con los funcionarios, hemos llevado un trabajo psicolaboral, psicosocial también, en donde ya se están desarrollando políticas nuevas a partir de los hechos que han ocurrido. Cobreloa jamás va a esconder estos hechos delictuales, jamás va a proteger a personas que estén involucradas en hechos de gravísima connotación nacional. Y lo peor de todo, Cobreloa hoy en día se ha visto reflejado en la cancha lo que está ocurriendo en el caso mediático. Nosotros somos un club de esfuerzo, de familia, de una ciudad minera, de trabajo, de valores, de principios y sobre todo de gente honesta. Y a través de los trabajos que vamos a desarrollar de aquí en adelante, que prontamente daremos curso a una campaña muy importante, Cobreloa va a marcar la pauta en el fútbol chileno, va a marcar también este presente negativo que quedó con estos casos pasados, como también ahora vamos a llevar a cabo el tema de la prevención y sobre todo a la información más allá de lo que las campañas públicas lo han hecho. ¿Por qué quería que se escuchara esto, presidente? Y le agradezco, porque efectivamente con la diputada a través suyo y con la diputada Erika Olivera trabajamos por años. Y hoy día querer ser el precedente
hoy día pretender decir que Cobreloa va a ser pionero en esto, yo quiero creer, tengo la voluntad de creer que esta persona hoy día se ha puesto las pilas y todo, pero si usted ve, son puras contradicciones, y vuelvo a decirlo, yo venía con la intención de que la comisión que se hizo secreta pudiera revelar aquí, porque nunca se tomó el acuerdo antes previo a que esa comisión secreta que se hizo en esta comisión de deporte fuera secreta, sino que por exponer a la víctima. Pero fue ahí especialmente donde esta persona dijo que sí se habrían hecho todas las cosas, que sí se había escuchado a la NFP, y hoy día se abandona también al deportista. Se abandona al deportista. Yo ahí tengo en mi rol de diputada, fiscalizadora, pero también de madre, de mujer grande, ¿no? De decir, bueno, entonces si el futbolista comete un error hay que dejarlo solo, votado, y después, pero si no lo hizo, lo contratamos nuevamente. Contradicciones, más contradicciones y más contradicciones. Yo a cada uno de los que está aquí presente les haré llegar, como a todas las también autoridades, especialmente al ministro aquí presente a través suyo, presidente, un pendrive con todas las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de los abusos en el deporte, de los abusos sexuales en el deporte, porque quisiera que las revisaran de manera responsable, porque además ahí está un documento que no se pudo revisar, que es del fiscal nacional, que está con toda la disposición de colaborar en esto. Hay ciertas cosas que hay que cambiar dentro del decreto 22, que yo estoy a disposición, y sé que tengo el respaldo del ministro y del Ministerio del Deporte. Así que muchas gracias, presidente, quería dejar constancia de esto. Muchas gracias a usted, diputada Olivera. Muchas gracias, presidente. Yo, presidente, quiero solicitar la invitación para cuando usted lo estime de 4 personas, un equipo de gestión y derecho deportivo de la Universidad de Chile, para que nos vengan a plantear el tema desafíos hacia un sistema nacional deportivo, yendo un poco más o menos en la misma línea de lo que dije anteriormente, de la quizás la oportunidad que tiene el deporte en este momento para poder generar cambios. Y ahí quiero solicitar la invitación a don Andrés Aranda Macías, a don Daniel Orsi Peñalosa, a don Daniel Muñoz Quevedo y a don Juan Pablo Marambio Santana, todos académicos de la Universidad de Chile, de la Escuela de Derecho, porque ellos están trabajando ya en un proyecto muy importante en esta materia, y por supuesto me gustaría que la comisión lo escuche, porque podemos seguramente desde aquí de la comisión trabajar en esa materia. Y por otro lado, presidente, mire, acabo de ver, hace poquito más de 2 horas, aparece en la tercera, en el medio de la tercera, dice: PDI perdió ropa de la víctima develan extravío de prueba clave en causa contra ex cadetes de Cobreloa acusados por violación grupal. Presidente, yo encuentro que esto es grave, cómo se pierden quizás pruebas tan importantes para esclarecer quizás este tema. Lo quiero dejar en la mesa, presidente, no sé ahí cuál es la acción que se puede tomar desde la comisión. No sé si oficiar al Ministerio, a la PDI, qué fue lo que sucedió con esto. O sea, de verdad me parece sumamente grave lo que acabo de leer en la tercera. Muchas gracias, presidente. A ver, antes de darle la palabra al diputado Lee, yo sugiero citar para el próximo martes al director de investigaciones. Estas casualidades, desde mi punto de vista, y lo digo responsablemente y a título personal, para mí no existen. Así que requiero el acuerdo de la comisión en cuanto a citarlo, digamos. Sí. Presidente, lo más seguro es que no nos van a poder dar mucha información. Es una investigación que entiendo sigue secreta, ¿o no? Y entonces no vamos a conseguir muchas respuestas de la PDI, como también las tuvimos cuando vinieron, que nos dijeron nosotros estamos sujetos a una investigación secreta. Entonces, presidente, sugiero que
quizás esperar un poquito, analizar los antecedentes y ver si podemos hacer algo. Pero hoy día citar al director de la PDI para que nos dé una respuesta a una investigación que es secreta, no vamos a tener mucha respuesta. Con todo cariño, diputado Guzmán, si es que llegase a venir el director de investigaciones, yo creo que es bueno las señales cuando se invita de inmediato a la autoridad, porque siempre van a haber excusas cuando ocurren situaciones que son de verdad, curiosamente, extrañas. Entonces yo vuelvo a pedir el acuerdo que para el próximo martes, más allá que pueda él excusarse. ¿Hay acuerdo de la comisión? Diputado Lee, ahora sí. También. Gracias, presidente. Solamente para cumplir mi compromiso de ir informando a la comisión los avances en relación a la sesión que haremos en la ciudad de Arica el 15 de noviembre. Comentarles que estamos próximos también a cerrar con una residencia, un hotel pequeño, que es donde habitualmente se alojan las delegaciones deportivas. Creo que va a ser muy relevante que nosotros estemos ahí viviendo en carne propia también lo que viven día a día los deportistas. El lugar de sesión va a ser el Consejo Municipal, que cuenta con cámara y micrófono, por lo tanto vamos a poder registrar. Ya una comisión de este Parlamento sesionó ahí, por lo tanto ya ha funcionado bien. Lo otro es que está contemplado esto en 2 días, un día que va a ser una comisión donde vamos a escuchar las delegaciones a las diferentes ramas deportivas, y al día siguiente las visitas a los proyectos deportivos en ejecución, algunos proyectos emblemáticos que ya ustedes conocen, como el Estadio Carlos Ditbol, etcétera, la piscina olímpica. Y también en relación a que todos los que estamos acá en esta comisión apoyamos el Plan Arica 100, que no es otra cosa que conmemorar los 100 años de Arica en territorio nacional. También está contemplado para el día sábado una visita a la ciudad de Tacna, de tal forma que también podamos tomar contacto con las autoridades deportivas de Perú, específicamente el departamento de Tacna, para la posibilidad de organizar algún torneo deportivo con ocasión de los 100 años. Recordemos que los 100 años no solamente son importantes para Arica, que pasa a ser parte de Chile, sino también es importante para Tacna, porque Tacna pasa a ser parte nuevamente de Perú. Y también ahí sellaríamos una relación de hermandad que por mucho tiempo ha tenido las ciudades de Tacna y Arica. Lo que sí, presidente, también es el motivo de pedir la palabra en varios ahora. Por temas de logística, ustedes ven que acá hay temas de alojamiento, de traslado a otra ciudad. A mí me gustaría que la próxima semana ya estuvieran definidos quiénes van a ir, ¿ya? Y se asumiera entonces el compromiso de quiénes van y quiénes van a ser reemplazados, etcétera, para a partir de ahí también organizar ya en forma más segura este evento. Muchas gracias, presidente. Yo voy a ir, diputado Lee. Yo también, diputado. Diputada Santibáñez, diputado Solantay, diputado Olivera y diputado Tapia. Y usted también, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Lee. Diputado Guzmán. Muchas gracias, presidente. Presidente, es una solicitud de la comisión. Nosotros tenemos 2 puntos en tabla el día de hoy, la posibilidad de poder invertir la tabla y partir con el punto 2, que está la exposición del profesor de Derecho Penal y Procesal de la Universidad Católica de Valparaíso, señor Jaime Vera. Él tiene una exposición breve respecto al proyecto de obligación de denuncia, y posteriormente votar en general y luego partir con el proyecto que está puesto primero en la tabla del día de hoy, presidente. Solamente eso, sí podemos tomar el acuerdo. Presidente, yo entiendo la petición, pero a ver, yo creo que hay que darle prioridad a los tiempos del ministro, si es que lo tiene bien. No sé cuál sería la... ¡Ay, qué grande ministro! Además quiero agregar que el diputado Guzmán se acercó antes a mí y yo le señalé que le preguntara al ministro y el ministro accedió. Accedió, sí. Ese acuerdo y nos falta el acuerdo de los académicos que propuso la diputada Olivera. Ya, ok. Para terminar los varios, el acuerdo de los 4 invitados de la diputada Olivera y cambiar la tabla para iniciar con el punto número 2. ¿Acordado? Acordado. Ya, entonces
Esta sesión tiene por objeto la siguiente tabla: continuar la discusión general y votar la idea de legislar del proyecto de ley iniciado de moción por los diputados Guzmán, Celis, Giordano Lee, entre otros, Manucheri, Mulet, que modifica el Código Procesal Penal para imponer a personas que desempeñan en el ámbito deportivo la obligación de denunciar los delitos contra menores que indica el boletín número 16840-29. Para tales efectos se encuentra invitado el profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Jaime Pera Vega. Por favor, don Jaime, asiento. Jaime Vera. Asiento y lo escuchamos atentamente. Ahí. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco también al señor ministro la deferencia que ha tenido de permitirme exponer en primer lugar en la tabla. Bueno, se me ha solicitado una opinión respecto de el proyecto de ley que pretende modificar el artículo 175 del Código Procesal Penal, puntualmente incorporar una letra G. Esta es el boletín 16.840-29. En específico, entiendo que la moción es conocida por todos, pero pretende incorporar esta letra G al artículo 175, que establecería también un deber de denuncia respecto de dirigentes deportivos, directivos, deportistas, personal de apoyo de los mismos, entrenadores, técnicos, oficiales, árbitros o personal administrativo de las federaciones o de las organizaciones afiliadas a ellas, de los delitos que afectaren a menores de edad, ya sea durante su participación en actividades deportivas o que hayan tenido lugar en recintos o instalaciones deportivas. Bueno, creo que para contextualizar esta cuestión, primero debo referirme a la norma que se pretende modificar, el artículo 175, que como es sabido establece varios literales previendo un deber de denunciar respecto de distintas personas. En relación con la norma, yo dividiría, ¿cierto?, las hipótesis que allí se señalan en primer lugar están los funcionarios públicos y en segundo lugar autoridades o en general personas que tienen algún tipo de posición de mando en distintas entidades, tanto establecimientos educacionales, de salud, también algunas instalaciones portuarias, ciertos buques, en fin. De ello creo que se puede colegir que el fundamento del establecimiento de este deber tiene que ver con la imposición a estas personas y en virtud de la posición que ocupan, de deberes de colaboración con la Administración de Justicia, puntualmente con el aspecto de la Administración de Justicia que se vincula con la persecución penal. En ese sentido, quería en primer lugar manifestar que una opinión favorable respecto de la modificación que se pretende plantear. Bueno, he estado escuchando además, ¿cierto?, la situación que es de todos conocidas que ocurrió, ¿cierto?, en el Club Cobreloa, y que entiendo que es una de las razones por las cuales esta moción tuvo su origen. Ahora, sí quisiera plantear algunas observaciones respecto de la propuesta que se pretende formular. Bueno, una es una pequeña observación de carácter formal para que la norma quede equivalente en su redacción a las otras hipótesis que se establecen en los demás literales del artículo 175. Yo sugeriría que se borre la preposición de después de la coma que está en afiliadas a ellas. La norma debiese quedar así en consecuencia. Los dirigentes deportivos, ¿cierto?, la numeración, en fin, o de las organizaciones afiliadas a ellas, y no de los delitos, sino que los delitos que afectaren a personas menores de edad, ya sea durante su participación en actividades deportivas o que haya tenido lugar en recintos o instalaciones deportivas. Eso es una observación de carácter formal que quería formular. Y lo otro, mi observación de fondo, tiene que ver con quizás la amplitud con la que se pretende, ¿cierto?, efectuar esta modificación. Y para eso yo distinguiría tres ámbitos: el ámbito subjetivo de la norma, o sea, quiénes serían los destinatarios del deber;
En segundo lugar, el ámbito objetivo, que tiene que ver con los delitos que originarían este deber de denuncia, y también el ámbito espacial. Y me refiero, ¿cierto?, porque estimo que quizás aquí se podría introducir algún tipo de modificación, ya sea por la vía de una indicación u otra fórmula equivalente. A ver, si uno hace primero un análisis sistemático de las distintas hipótesis que se prevén, sobre todo las que tienen que ver con personas que no son funcionarios públicos, no sé, creo que la que quizás más se asemeja a la propuesta es la de la letra E, la que se refiere, ¿cierto?, a personas del ámbito educacional. Y quienes aparecen referidos acá son directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales. O sea, estamos, o saluda, ¿cierto?, la disposición a personas que ocupan una posición de mando, como es el caso del director, ¿cierto?, o el inspector, o personas que tienen a su cargo a otros. Claro, si uno contrasta esta situación, insisto, que parece como la más semejante a la propuesta, quizás la redacción ha quedado un poco amplia, porque bueno, hay personas que efectivamente ocupan una posición de mando o de carácter directivo en estas entidades de carácter deportivo. Los dirigentes, ¿cierto?, los directivos, pero, no sé, por ejemplo, están mencionados los deportistas, y ellos no necesariamente, ¿cierto?, ocupan una posición de mando. Lo mismo el personal de apoyo, creo que los entrenadores sí, ¿cierto?, lo mismo que los técnicos, claro, se habla de los oficiales, los árbitros quizás también, pero el personal administrativo de las federaciones no creo que estén en una situación equivalente a la de, ¿cierto?, de quienes ocupan posiciones de carácter directiva. Entonces, yo sugeriría en esa línea que quizás se restrinja el ámbito de aplicación, como denomine subjetivo de la norma, a supuestos que sean equivalentes a las restantes hipótesis que se regulan en el artículo 195. Eso en cuanto a la amplitud desde el punto de vista subjetivo. En cuanto al ámbito objetivo, claro, cuando yo leí la moción, y por eso, ¿cierto?, de inmediato manifesté mi opinión favorable en relación con la propuesta que se plantea, durante todo el desarrollo, ¿cierto?, argumentativo que se hace para hacer el planteamiento, se refieren casi exclusivamente a los delitos sexuales cometidos respecto a personas menores de edad. Entiendo que eso también tiene que ver con el hecho coyuntural que dio origen a esta iniciativa. E insisto, en ese sentido me parece absolutamente razonable la propuesta de establecer, ¿cierto?, estos deberes de denuncia. Pero claro, cuando uno revisa la propuesta se refiere en general a delitos que afecten a personas menores de edad. Bueno, entonces ahí el espectro se amplía considerablemente. O sea, por ejemplo, no hay una diferenciación en cuanto a estos delitos en torno a la gravedad de la pena. O sea, aquí no se excluyen, por ejemplo, las faltas. En consecuencia, porque uno lo analiza primero desde el punto de vista de que el hecho que originó la moción es un hecho grave, es un crimen, ¿cierto?, que tiene asignadas penas bastante significativas en el artículo 361, ¿cierto?, en el artículo 362 del Código Penal. Pero, por ejemplo, un hurto falta tiene una penalidad de prisión, y hay otras faltas que tienen penalidad de multa, de las ¿cierto?, de más común ocurrencia en la praxis. Están las lesiones leves, ¿cierto?, está la amenaza con arma blanca. Me refiero a las faltas reguladas en los numerales 4 y 5 del artículo 494, y en ese caso también se activaría un deber de denuncia. Entonces, a lo mejor allí se requiere algún tipo de revisión, ya sea circunscribir el ámbito de aplicación que yo he denominado objetivo de la norma solo a los delitos de significación sexual más graves, ¿cierto?, como la violación, el abuso sexual, todas las figuras vinculadas con la explotación infantil. O bien hacerlo respecto de otros delitos que sean equivalentes a este, por ejemplo, en función de la gravedad de la pena que se le asigne, ya sea que sean hechos que tengan pena de crimen o incluso hechos que tengan pena de simple delito, y, por ejemplo, por esa vía excluir el deber de denuncia a las faltas. ¿Y por qué esto me parece significativo? Porque, en general, el establecimiento de deberes de actuación para particulares, que es lo que se pretende en virtud de esta propuesta, es una situación excepcional en el ordenamiento jurídico procesal penal. Bueno, ya están los casos, ¿cierto?, que he referido del artículo 175, pero en otros contextos, por ejemplo, en el ámbito de la detención, la práctica de una detención flagrante para un particular es una situación facultativa, a diferencia de lo que ocurre con funcionarios públicos. ¿Por qué hago este contraste?
porque de ello se infiere justamente que la imposición de deberes de actuación en el ámbito procesal penal respecto de particulares es una situación excepcional. Y además teniendo en cuenta que esto puede reportar para aquel que incumple el deber incluso una sanción penal, porque el mismo Código Procesal Penal, ¿cierto?, se encarga de tipificar la figura de omisión al deber de denuncia, que si bien es cierto tiene asignada una pena de multa, es un delito falta y involucra responsabilidad penal para aquel que incurre en el presupuesto típico de su aplicación, ¿cierto?, en el incumplimiento del deber de denuncia. Y hay que tener en cuenta que esto además puede tener aparejado para el que incumple el deber otras consecuencias que no están explicitadas en el Código Procesal Penal, pero que sí uno puede inferir de la aplicación de otros sectores del ordenamiento. Por ejemplo, una omisión de un deber de este tipo podría reportar consecuencias de carácter laboral, podría ser un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, teniendo en cuenta las personas que están referidas en la letra G que se propone. Si fueran funcionarios públicos, entiendo que es difícil encontrar una hipótesis de ese tipo, pero si lo fueran, esto también involucra responsabilidad de carácter disciplinario. Entonces, por eso es que creo que el legislador, en la formulación original del artículo 175, fue cuidadoso en orden a cuáles eran los supuestos en los que se preveía este deber, y por eso, cierto, lo que señalaba en relación con la amplitud de la propuesta. Y lo último tiene que ver con lo que he denominado acá el ámbito espacial. Bueno, allí creo que también, sobre todo la última parte de la norma, quizás también activa el deber de denuncia, porque en el fondo esto sería el supuesto de aplicación de la eventual figura penal en el evento en que se incumple, porque dice, ya sea que se trate de la participación en actividades deportivas o haya tenido lugar en recintos o instalaciones deportivas. Entonces, claro, ahí yo creo que se ha pretendido diferenciar hechos, ¿cierto?, que tienen lugar en el contexto, ¿cierto?, de el espacio físico en donde se realiza la actividad deportiva, y eso me parece que es correcto porque también va en la línea de las otras hipótesis que se mencionan en el artículo 175, por ejemplo, la relativa a directores, profesores de establecimientos educacionales, en principio es en el interior del establecimiento lo que activa el deber, y por eso creo que en ese sentido habría armonía entre esta parte de la propuesta y lo que existe actualmente vigente en el ordenamiento. Pero creo que la cláusula ya sea durante su participación en actividades deportivas, puede ser excesivamente amplia también y de difícil delimitación en la práctica. No sé, ahí uno se puede imaginar distintos ejemplos, ¿cierto? Y no necesariamente son hechos que ocurren en el interior de los recintos, como entiendo ocurrió el hecho, ¿cierto?, que motivó la moción. En todo caso, insisto en mi opinión favorable en torno a esto. Claro, cuando leía la moción veía que una de las razones que se esgrime para plantearla tiene que ver con la inhibición respecto de los comportamientos delictivos que pueden ocurrir. Bueno, creo que podríamos discutir en torno a si ese efecto efectivamente se puede llegar a verificar o no. Yo diría que la inhibición de los comportamientos muchas veces tiene más que ver con el establecimiento de la sanción penal misma que con la previsión de deberes de denuncia. Pero sí considero que el establecimiento de deberes de denuncia puede contribuir, no sé en qué términos, porque habría que efectuar un estudio en esa línea, pero creo que puede contribuir en términos importantes a disminuir cifras ocultas de criminalidad, lo que antes se denominaba, ¿cierto?, cifra negra de criminalidad. Me refiero a delitos que son cometidos en el mundo real, pero que no llegan a conocimiento de los órganos de la administración penal, especialmente del Ministerio Público, porque nadie pone esos hechos en conocimiento. Entonces, la previsión de deberes de denuncia puede, creo, contribuir a evitar que se produzcan casos de cifra oculta. Entonces, por eso es que, en definitiva, y simplemente para cerrar, creo que puede ser una modificación que vaya en la línea correcta, sobre todo en consideración de ese factor. Es todo lo que tengo que informar, señor presidente. Muchas gracias, profesor. Diputado Guzmán. Presidente, primero agradecer la exposición, muy claro, y me voy a quedar con dos elementos y una tercera pregunta adicional.
Lo primero, respecto a la redacción del ámbito subjetivo de la norma, justamente uno de los puntos que nos han planteado reiterada los invitados que han venido justamente a enriquecer esta moción, que parte como una idea legislativa y que estoy seguro que desde la Comisión de Deporte vamos a poder perfeccionar a través de una indicación conjunta que queremos trabajar. Pero la pregunta tiene que ver con el tipo de delitos. Nosotros acá tuvimos varias presentaciones. La Defensoría Penal Pública era de la idea de dejarlo acotado a los delitos de connotación sexual particularmente. La Fiscalía era de la idea de dejarlo abierto a todo tipo de delitos, entendiendo siempre que la denuncia es un acto voluntario, con la excepcionalidad justamente del artículo 175, pero que son sujetos de especial protección los menores de edad y por tanto en cualquier contexto que puedan ser afectados por un delito debe existir la obligación de denunciar, no solamente de aquellos que sean del ámbito de la connotación sexual. La Defensoría Penal Pública nos decía, por ejemplo, el robo de una polera, o uno se puede encontrar en el ámbito del deporte la amenaza, o eventualmente que alguien te amenace en un recinto deportivo. Entonces, ¿cómo nos podría ayudar quizás, don Jaime, para poder llegar a una redacción que en definitiva comprenda no solamente los delitos de connotación sexual, pero sí aquellos delitos que son más graves, como por ejemplo en la letra E, que en definitiva en el contexto de los estudiantes habla de delitos? ¿Cómo ha aplicado quizás la jurisprudencia? ¿Cómo ha resuelto a qué tipo de delitos se está refiriendo, sin entrar en la falta o en los que tienen menor sanción? Y lo segundo tiene que ver con un comentario que nos hizo la ex defensora de la niña, y nosotros oficiamos respecto de eso. Es que ella nos planteaba que el gran problema del artículo 175 es la sanción asociada a la omisión de denuncia, que ella consideraba que era una sanción muy baja, justamente esta multa. ¿Cuál es la opinión personal respecto de eso? Si debiese hacerse algo respecto a la sanción asociada a la omisión de denuncia, o hoy día se entiende que estaría más o menos resuelto en los términos que nos respondió al menos la Defensoría Penal Pública en un oficio que llegó, entiendo, en estos días, presidente. Eso. Don Jaime, vamos a juntar un par de preguntas, por favor, para el diputado Oli. Gracias. Quería aprovechar, profesor, sobre la experiencia en el ámbito penal con respecto a normas de este tipo, y sobre todo, ¿qué pasaría si esto lo circunscribimos solamente en el ámbito sexual, en donde probablemente, a donde está apuntada la letra G, más allá de la confesión de parte, así que un niño le diga a su entrenador o a un dirigente lo que le está pasando, tendría que haber mucho de inferencia al respecto. Entonces, ¿qué pasaría respecto a ese denunciante en caso de que finalmente no se comprobase la denuncia? ¿Cuáles serían las repercusiones? Muchas gracias. Adelante, por favor, profesor. A ver, bueno, en relación con la primera consulta que se me formuló, bueno, sí es cierto que el hecho de que los delitos a que hace alusión la propuesta tengan que ver con menores, tensiona, ¿cierto?, a ampliar su ámbito de aplicación objetivo. Y yo creo que existen razones sistemáticas en el interior del código como para sustentar esa idea. Puntualmente estoy pensando en lo que señala el artículo 53 del Código Procesal Penal en su inciso segundo, que establece que todos los delitos que se perpetren en contra de personas menores de edad, bueno, yo creo que ahí uno podría siempre hacer la exclusión de los delitos de acción penal privada, pero en principio habla de todos, y es una norma que no se ha abordado tanto por la doctrina, están sometidos al régimen de la acción penal pública. Entonces, claro, eso tiene que ver con que el legislador pretende efectivamente brindar un tratamiento protector a estas personas porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y yo creo que ahí se podría solventar lo que usted propone en orden a ampliar el ámbito de aplicación objetivo, porque justamente se trata de personas menores de edad, y en el código esos delitos, ¿cierto?, están sometidos al régimen de la acción penal pública. Y no se sabe que son cosas distintas, porque una cuestión es el régimen de acción para efectos de su perseguibilidad, y otras son las posibilidades reales de que los órganos de la Administración de Justicia puedan llegar a tomar noticia de la perpetración del hecho para que los puedan investigar. Entonces, son normas que se complementan. Ahora, en cuanto a lo segundo, en cuanto a lo que
doctrina, ¿cierto?, y la jurisprudencia ha entendido en relación con la expresión delito. En general, cuando la expresión delito se utiliza sin otro calificativo, en el marco de una descripción normativa, se entiende que tiene una interpretación amplia, o sea, que cubriría a los delitos, ¿cierto?, sobre todo crímenes simples, delitos, faltas, pero también, ¿cierto?, consumado, frustrado, tentado, cometido en calidad de autor, partícipe, en fin. Entonces, claro, por eso es que yo refería esto de que el ámbito es amplio. Yo estaba pensando en especial en la situación de las faltas, digamos, que allí hay algunos que efectivamente no tienen una gravedad equivalente a aquello que fundamentaría la propuesta. Si se deja así, es de prever que la jurisprudencia le dé la interpretación que yo acabo de señalar. O sea que cualquier hecho, incluido por ejemplo las faltas, daría origen al deber de denuncia. Por eso quizás, ¿cierto?, lo que usted me comentaba en orden a cuál es la postura de la Defensoría Penal Pública. Porque, claro, el hecho coyuntural es un delito de naturaleza sexual. En cuanto a la segunda pregunta, en cuanto a esto, ¿cierto?, de la experiencia en relación con la aplicación de estas normas, yo creo que ahí uno podría identificar distintas situaciones. Miren, por ejemplo, el delito de aborto, digamos que es un delito bastante grave en el marco de nuestro ordenamiento penal, sobre todo en aquellas hipótesis en que no se hace uso de fuerza, intimidación, sino que son hipótesis de aborto con el consentimiento de la mujer, no llegan a conocimiento de los órganos de la persecución penal, sino en virtud del deber de denuncia que se establece respecto de personas que son funcionarias del ámbito de la salud y que están en el artículo 175. Eso lo digo yo por experiencia, porque yo trabajé algunos años en la Defensoría Pública, y los casos de aborto que me tocó intervenir, ¿cierto?, participar como abogado defensor, fueron justamente casos que se develaron de esa manera. Entonces, la norma sí que puede tener un impacto. El delito de aborto es un delito que tiene una cifra negra, el que estoy refiriendo, ¿cierto?, el aborto con consentimiento de la mujer, una cifra negra bastante elevada, digamos. Y yo diría que indudablemente el ámbito en donde la norma tiene una aplicación mayor tiene que ver en la criminalidad sexual respecto de personas menores de edad que son develados en establecimientos educacionales. Como la fenomenología de esos delitos tiene que ver muchas veces con su perpetración en ámbitos de confianza, ¿cierto?, en un entorno familiar, en donde además, ¿cierto?, se hace un abuso, un aprovechamiento por parte del sujeto activo de esa relación de confianza, de ese entorno familiar. Las personas que sufren, sobre todo cuando son menores, no se sienten en condiciones de develarlo a otros familiares. Entonces la develación se produce en el ámbito educacional. Claro, por eso es que la propuesta resulta bien armónica, en el sentido de lo que opinaba la Defensoría Penal Pública, en relación con delitos sexuales, porque un ámbito equivalente es justamente la realización de actividades deportivas que son complementarias, ¿cierto?, a todo lo que los menores de edad realizan en el ámbito educacional. Entonces yo diría eso, ¿no? A eso, no sé, entiendo que usted apuntaba cuando aludía a la repercusión. En el fondo estamos pensando en la operatividad de la norma. La norma puede, creo yo, tener efectivamente una operatividad importante respecto de delitos como los sexuales. Profesor, al finalizar el artículo, dice, no la moción, sino el artículo que está, dice, la denuncia realizada por alguno de estos obligados en este artículo eximirá el resto. Sí. Entonces, bueno, entiendo que acá lo que se trata es promover la denuncia, bueno, en este caso a través de una sanción para el que no denuncia. Pero en el caso, por ejemplo, de un niño abusado sexualmente durante 2 años, que en teoría pudo haber estado en conocimiento de algún dirigente o un entrenador, y que luego es verificado por un profesor en una escuela, 2 años después. Entonces, esa denuncia del profesor en un establecimiento educacional va a eximir la responsabilidad que tuvo el entrenador en su minuto de haber hecho la denuncia. Entonces, ahí se le produce una especie de contradicción, y quería escuchar su opinión. Disculpe. Adelante. Me habían preguntado, disculpe, había omitido responder una pregunta que tenía que ver con la severidad de la sanción de la omisión del deber de denuncia. A ver, la verdad es que en eso puede existir algún tipo de antinomia valorativa, o sea, como
una pena que quizás no sea proporcional al desvalor implícito de ese comportamiento si uno lo confronta con otros delitos que son semejantes. Entonces, por ejemplo, una figura equivalente que también protege la Administración de Justicia, pero en un sentido inverso, es la acusación o denuncia calumniosa. Y si uno compara las penas del artículo 211 con la pena que tiene este delito falta, la verdad es que es una diferencia abrumadora. Perdón. Bueno, y ahí la experiencia comparada en general, por ejemplo, el Código Español, no recuerdo exactamente cuál es la pena, pero sí estoy seguro que la figura no tiene el tratamiento de una falta. O sea, tiene un tratamiento penal más intenso. Quizás equivalente a lo que en nuestro sistema sería la pena aplicable a un simple delito. O sea, privativas de la libertad para nosotros que no exceden, privativa restrictiva, que no excede los 5 años. Entonces, efectivamente, la pena de la figura es bastante tenue, digamos, baja en función de lo que uno podría considerar el desvalor del comportamiento. Porque, insisto, ¿qué es lo que se afecta acá? En el fondo queda sin persecución un hecho que debería ser perseguido por el sistema penal. Por eso digo que es la inversa de la acusación o denuncia calumniosa, porque en esa figura, la del 211, se persigue por el sistema penal un hecho que no debía ser perseguido porque era falso. Y eso tiene mucha más pena, claro. Ahí hay una afectación del honor también involucrada, pero esto también a mí me parece que es un comportamiento de relativa gravedad que quizás no tiene asignada una penalidad que se condiga con aquello. Y en relación, ¿cierto?, con la segunda pregunta que se me formulaba. Sí, o sea, a ver, ahí hay como yo no le llamaría una prelación, pero claro, o sea, hay que pensarlo también esto en relación con la consecuencia. La consecuencia es esto, es que se omite la denuncia porque nadie cumplió el deber y eso va a traer aparejada responsabilidad penal para aquel que tenía el deber. Entonces, claro, cuando el deber se cumple, ya no se produce la afectación del interés que esté involucrado acá. ¿Por qué? Porque el hecho ya va a ser conocido por el sistema, en este caso por el persecutor penal, y va a poder iniciar una investigación. Claro, ahí podrían haber externalidades. Yo comparto lo que usted señala, digamos. A ver, ¿cuáles son las externalidades que se pueden provocar? Que por la demora, ¿cierto?, por la tardanza en la denuncia, quizás puedan desaparecer evidencias importantes para el esclarecimiento de ese hecho. Pero bueno, esa, la verdad, es una situación que se puede dar en general en cualquier tipo de comportamiento delictivo, digamos. O sea, a ver, yo diría que la afectación real se produce cuando esto no llega a conocimiento, y si es que llega a conocimiento, porque podría ser que nunca llegue a conocimiento, ya no es un hecho que sea susceptible de generar responsabilidad penal para quien incurrió en él porque operó la prescripción, ¿cierto?, de la acción penal, o porque la persona falleció, ¿cierto?, y ya no se le puede perseguir, en fin. Entonces, creo que en ese sentido, la norma que establece, ¿cierto?, que el cumplimiento del deber por parte de uno de los obligados exime al resto, es una norma correcta, digamos, porque ahí desaparece el fundamento que justifica la imposición del deber, que es que el hecho llega a conocimiento de los órganos persecutorios. Sí, adelante. Se entiende que el disvalor que se está persiguiendo es la omisión de hacer una denuncia cuando uno potencialmente está en conocimiento de un delito. Entonces, a mí me parece, y por eso quería escuchar su opinión, que este párrafo, este inciso, el último, de eximir al resto, finalmente va en contraposición a lo que busca la norma, que es sancionar a aquel que omite la denuncia cuando debió haberlo hecho. Más allá que evidentemente también hay externalidades porque se pudo haber alargado el tiempo de sufrimiento, del periodo que la víctima tuvo algún abuso. Por eso que más que en el artículo, más que en la letra literal que se pretende agregar, le quería pedir la opinión sobre el último inciso que tiene el artículo. Claro, es que le insisto, a ver, lo que pasa es que como son varias las personas que están aquí referidas, ¿cierto? No sé, por ejemplo, si el menor le revela el hecho al director del colegio y se lo revela a un profesor también, ¿no? Claro, ahí el hecho de que el director cumpla con el deber va a eximir, ¿cierto?, al profesor que también tuvo conocimiento de hecho y, en definitiva, la ratio de la norma, ¿cierto?, el fundamento se cumplió, porque el hecho llegó a conocimiento del órgano de la persecución penal. Ese es el sentido correcto que yo creo corresponde atribuir a esa...
En el fondo, ¿qué sentido tiene que también el profesor tenga que denunciar cuando el hecho ya fue puesto en conocimiento de los órganos de la persecución penal, que es lo que busca la norma en estos casos, digo? ¿Cómo podría un dirigente saber que un profesor denunció? Porque me imagino que no toma conocimiento. Entonces, Es que puede hacer en el caso, profesor, de que finalmente nunca va a haber una sanción para alguien que omite la denuncia, en el supuesto caso que en algún minuto siempre alguien va a denunciar, cuando el hecho ya haya tenido alguna consecuencia mucho más grave. pero es que, perdón, es que allí la cuestión se entremezcla con otro presupuesto que la norma establece, que es que hay un plazo para hacer la denuncia. O sea, cuando la persona toma conocimiento del hecho, salvo el caso bien particular de los capitanes de buque, ¿cierto? Que como están en alta mar, tienen dificultades para poder poner en conocimiento el hecho, y ahí el legislador matiza en cuanto al plazo. Pero en general, en el fondo, el presupuesto es tomar conocimiento, y a partir de ese momento tiene 24 horas para poner el hecho en conocimiento en el fondo no es flagrancia, pero es un plazo que es equivalente al de una flagrancia. Claro, ahí sí hay un problema, pero ya no es una cuestión de formulación normativa, sino que es una cuestión de hecho, que es que la persona siempre va a poder invocar en su favor que tomó conocimiento en tal momento, y va a ser quizás muy difícil demostrar algo distinto de lo que él señaló. Pero si hay algún indicio objetivo, por ejemplo el relato del mismo menor, que diga que puso en conocimiento este hecho en un tiempo mayor y se incumplió el deber, bueno, eso ya activó la consecuencia, que es el surgimiento de responsabilidad penal, eventualmente disciplinaria, e incluso cierto civil, laboral, en fin, todo lo que referí cuando analicé cuáles son las repercusiones que puede generar el incumplimiento del deber. Por favor, muy breve porque... Sí. Presidente, solo dos preguntas. Una tiene que ver cómo cree el profesor que nos quedaría mejor la redacción cuando nosotros señalamos delitos, si lo hacemos señalando crímenes o simples delitos que tome conocimiento, o en su defecto si él preferiría que lo hiciéramos según bien jurídico protegido, como delitos que afectaren la vida, la integridad física o sexual, etcétera. No sé si nos puede ayudar con eso. Y lo segundo, presidente, es algo que nos plantearon también los otros invitados respecto a la extensión de la norma. Nosotros en un comienzo la dejamos planteada que de delitos que ocurrieran en el contexto del deporte o en los recintos deportivos. A nosotros nos plantearon los otros invitados la posibilidad de que siguiéramos la línea de la obligación de denuncia del artículo 175 letra E, porque hay una relación de confianza entre quienes participan en el deporte y un menor que le pueda denunciar un hecho que ha ocurrido fuera del recinto deportivo, como por ejemplo en el contexto de la familia, etcétera, en esa relación de confianza que se puede generar entre entrenador, etcétera. Entonces, ¿qué opinión tiene respecto de eso? Si es mejor dejarlo de delitos que tome conocimiento, ya sea en el espacio del deporte o en otro tipo de delitos que afectara a menores de edad fuera del espacio del deporte. A ver, en cuanto a lo primero, y aquí es una opinión más técnico-legislativa, ¿es cierto? A ver, yo al menos no soy muy partidario de las descripciones casuísticas. Yo, por ejemplo, soy bien crítico de la norma del 149 del Código Procesal Penal que establece los supuestos de apelación verbal de la prisión preventiva. Porque, claro, ahí están la mayoría de los delitos que uno considera como más significativamente graves, ¿cierto? Y que generan mayor conmoción social. Pero hay algunos que no están, digamos, y que quizás deberían estar o que se han ido incluyendo en virtud de otras reformas. Entonces, si yo tuviera que dar una opinión sobre este punto, creo que una referencia a crimen y simple delito podría ser mejor, porque quizás si es que hacemos alguna que tenga un formato más casuístico, podríamos dejar fuera, y podría ocurrir en el futuro algún hecho que digamos, bueno, ¿y por qué no podemos aplicar la norma en ese supuesto? Y en cuanto a lo segundo, bueno, yo siempre soy más proclive a favorecer las descripciones que cuadren con la sistemática de la norma. Entonces, si esta es una norma que se asemeja a la de los establecimientos educacionales, yo la formularía en términos similares, o sea, con referencia al lugar más que a un contexto que quizás puede dejarla excesivamente vaporosa, amplia, en fin, eso. Muchas gracias, profesor, por haber asistido y por su exposición muy clara. Y con esto lo dejamos
en la absoluta libertad para poder seguir con sus tareas, funciones. Sí, sí, lo votamos ahora y después vemos. Sí. Hasta luego. Ok. Se pone en votación el proyecto en general. Diputado Andrés Giordano. ¿De qué? Estamos concentrados, señor. Diputado Jorge Guzmán. A favor. Diputado Enrique Lee. A favor, secretario. Diputada Erika Olivera. A favor. Diputada Marisela Santibáñez. A favor y felicitaciones por el proyecto, diputado. Presidente. A favor. 6 votos a favor. Se aprueba por unanimidad la idea de legislar. Está aprobado. Plazo para indicaciones. A ver, plazo de ¿Va a fijar indicaciones. 2 semanas. 15 días entonces. 15 días, según calendario. Estamos hoy día a 24, señor. Octubre. ya, aquí era el tiro octubre. Ahí hasta el 8. Octubre, ahí estamos. 8. Sí, hasta el 8. Hasta el 8. Hasta el 8. Hasta el 8. Ya, hasta el 8 de octubre el plazo para indicación. Hasta el 8 o hasta el 7 Hasta el- al día anterior. Para hasta el efectos 7, del- hasta el 7, hasta ok. el 7 para efectos del comparado. Sí, exactamente. Así pueden trabajar con tranquilidad. Hasta el 7 de octubre entonces. Sí, diputado. No, presidente, agradecer primero la votación de la comisión y desde ya nosotros con el equipo legislativo vamos a trabajar en una indicación sustitutiva que recoja cada uno de los puntos que nos han planteado los distintos invitados a la comisión que enriquecieron mucho este debate y la idea es que lo podamos suscribir todos los parlamentarios que así lo deseen. Así que vamos a trabajar en eso, presidente, y la vamos a poner a disposición prontamente de los distintos equipos de los parlamentarios. Gracias. Se agradece, diputado Guzmán, sus palabras y también el trabajo de su equipo. Pasamos al siguiente punto, que es analizar y pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley iniciado mensaje que dispone la obligatoriedad de la adopción del régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente, boletín número 13869-29 en tercer trámite constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 del reglamento de la corporación. Para tales efectos se encuentra invitado el ministro del Deporte, don Jaime Pizarro Herrera. Nota: de conformidad con el acuerdo adoptado por los comités parlamentarios, la comisión dispone de una sola sesión para pronunciarse. Aquí no es que votemos, nos pronunciamos. Entonces yo propongo que la señora secretaria vaya leyendo las modificaciones que introdujo el Senado, las vaya explicando el ministro y aquellos diputados que quieran pronunciarse lo puedan hacer. ¿Mm? Solo una observación, porque el ministro trajo una presentación. Ah, bueno. Entonces, Perfecto. Ok. Parta usted, ministro, entonces, y después hacemos lo otro. Gracias, presidente. Saludarlos a todos y todas. Bueno, efectivamente, dentro de las modificaciones que se han señalado en este avance, básicamente, y aquí podemos con Hugo ir compartiendo lo que ha sido estos puntos tratados para efectivamente referirnos a las modificaciones, que es el tema central, tanto en la Comisión de Cultura, que se avanzó originalmente el año 2021,
que fue aprobado el texto en general sin introducir modificaciones, y en la Comisión de Cultura y Deporte de este año, para complementar los requisitos para ser Federación Deportiva Nacional, se agregó el artículo 32, letra G número 1, donde básicamente se agrega por el Comité Paralímpico Internacional, y esta parte de la norma solo hacía referencia anteriormente a Comité Paralímpico. Se incorporaron el artículo 32 bis, 32 ter y 32 quater como nuevos para establecer para las federaciones comunes, federaciones deportivas nacionales, Comité Olímpico de Chile y Comité Paralímpico de Chile la obligación de informar en su sitio web sobre las siguientes 5 puntualizaciones. Transferencia de fondos públicos, indicando montos y objetos de cada transferencia, copia íntegra de resoluciones o decretos que aprobaran las respectivas transferencias, copia de informe de rendición de cuentas, los respaldos presentados a la autoridad administrativa correspondiente, detalles de las donaciones con fines deportivos que hayan sido recibidas, especificando montos y objetos de esta, copia de los convenios suscritos entre donante y donataria, y copia de los informes que hacen referencia a los incisos del artículo 65, básicamente se refiere al informe que deben elaborar los donatarios respecto al uso detallado de las donaciones. Esos informes se hacen todos los años por quienes trabajan dentro del ámbito de las donaciones. El Ministerio del Deporte debe dictar el reglamento para regular tal situación. Respecto del artículo 32 ter, faculta al Instituto Nacional de Deporte para cursar multas de 50 a 300 UTM a beneficio fiscal a las entidades que incumplan las obligaciones anteriores. En el caso de reincidencia dentro del año calendario inmediatamente siguiente, el monto de la multa será elevado al doble. Las organizaciones deportivas sancionadas quedan inhabilitadas para acceder a los beneficios de esta ley, ya sea para recibir nuevas transferencias de recursos públicos y o emitir certificados de donación para exenciones tributarias mientras no hayan pagado la multa impuesta. El artículo 32 quater regula el conflicto de interés de las organizaciones citadas, federaciones comunes, deportivas nacionales, Comité Olímpico y Comité Paralímpico, ampliando el alcance del actual 40 y que solo aplica para actos o contratos onerosos respecto de los directores de las federaciones deportivas nacionales. Se dispone que no podrán intervenir en asuntos que tengan interés personal o en el que lo tengan sus cónyuges, hijos, adoptados o parientes hasta el 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad inclusive. Asimismo, no podrá participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Agrega que los directores que vulneren esta prohibición serán sancionados con la inhabilitación para desempeñar el cargo de dirigente deportivo por el plazo de 10 años, sin perjuicio de responder por los perjuicios ocasionados a la federación y a terceros. Se reemplaza el inciso 3 del artículo 40C con el objeto de que el presidente o cualquier otro integrante de la comisión de deportistas tenga derecho a voz y voto en las sesiones de directorio. Sustituye el inciso 3, artículo 40D, con el objeto que la comisión técnica, ante un primer rechazo, pueda insistir al directorio de la Federación Deportiva Nacional con una nueva propuesta de delegación de deportistas, la cual deberá basarse en criterios estrictamente técnicos. Reemplaza el inciso 2 del artículo 40 para incluir a conviviente civil o de hecho. Para el caso de un bien o servicio deba ser adquirido por un integrante del directorio de la Federación Deportiva Nacional a un integrante del directorio, por tratarse de ser proveedor único, se incorpora un inciso 4 nuevo en el artículo 40L para establecer la obligación del directorio de la Federación de emitir un informe que acredite el hecho de que no existe otro oferente de un bien o servicio distinto del ofrecido por el director de la Federación. Reemplaza en el inciso del artículo 40J la expresión Superintendencia de Valores y Seguros por Comisión para el Mercado Financiero.
Esas son todas las modificaciones. De pronto, a lo mejor algunas pueden aparecer como ¿por qué surge esto?, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos que hemos encontrado respecto a las delegaciones de los deportistas, ¿no? Debemos tener una participación activa de un comité técnico que efectivamente vele porque ahí se respeten quienes sean por ranking, por puntuación, por resultado, les corresponda asistir a las actividades de esa federación. Respecto de los proveedores, por ejemplo, durante un largo tiempo, por ejemplo, nuestro país tuvo una laguna adaptada para el esquí náutico. Y pongo un proveedor ocasional. Ahora ya se han aperturado y hay varios espacios más. Pero hay situaciones que se van dando a veces en el tiempo y que pongo estos ejemplos solo para ilustrar el por qué se ha ido evolucionando en estas normativas. Gracias, ministro. Diputado Guzmán. Presidente, muchas gracias. Bueno, primero comentar que a solicitud nuestra en comité pedimos que este proyecto volviera a pasar por la comisión. En atención que está en tercer trámite, este proyecto se votó en la legislatura anterior, entonces era importante para la comisión conocerlo antes de que pasara a sala. En dicho contexto, hacerle un par de preguntas al ministro, saber cómo fueron las votaciones en el Senado, si tiene información, cómo se fueron aprobando estas indicaciones, etcétera. Y lo segundo, una norma que me llama mucho la atención, porque es un tema que nosotros hemos conversado, y tiene que ver con este artículo 32 quater, que establece una obligación. Bueno, primero, creo que la norma avanza en darle más transparencia, más probidad, más principios rectores del buen uso de los recursos públicos al deporte. Y en el caso particular del artículo 32 quater, dice que las personas que integren directorios de las organizaciones señaladas en el artículo 32 bis no podrán intervenir en asuntos que tengan interés personal o en el que lo tenga cónyuge, hijos, adoptados, parientes hasta el tercer grado con consanguinidad o afinidad. Si esta norma resolvería en cierta medida un tema que nosotros hemos planteado en la comisión respecto a quienes son los partícipes en las distintas actividades deportivas cuando se privilegia el vínculo de parentesco por sobre los resultados deportivos. ¿Cómo esta norma se relaciona con esa situación de hecho, en particular cuando hay un seleccionado nacional en una disciplina que tiene un vínculo directo de parentesco con algún director de una federación o organización que está promoviendo esa disciplina? Si esto resolvería en cierta medida esos criterios que se han planteado en esta comisión en distintas situaciones. Eso, presidente. Gracias, presidente. Sí, creo que ha sido tal vez parte del mayor debate que hubo en las comisiones anteriormente, justamente teniendo esta mirada de qué es lo que sucede en la práctica, ¿no? Y que lo hemos visto en algunos ejercicios recientes, que la intervención de gente cercana termina afectando a lo menos la impresión de una elección adecuada de la representación que tiene esa disciplina o esa federación. Por lo tanto, yo creo que a partir de eso, efectivamente se va buscando una solución. Tal vez para profundizar un poco en cuál es el alcance, no sé si Hugo nos puede complementar. Adelante, don Hugo. Sí, por su intermedio, señor presidente. Primero, respecto de las votaciones, recordar que en este punto en particular tuvimos la oportunidad de conversar con los senadores que integran la Comisión de Cultura, Patrimonio, Arte, Deporte y Recreación a objeto de proponerles indicar el boletín en su segundo trámite a partir de unas mociones que se habían ingresado acá que tenían que ver con situaciones que se habían detectado no deseables en el marco de los Juegos Panamericanos. De ahí que nace, que se amplía, digamos, esta normativa de manera bastante extensiva a lo que era el boletín de manera original. De hecho, se produjo una discusión muy particular en relación al alcance de los conflictos de interés, por cuanto el boletín establecía una consanguinidad muy alta, más allá incluso de la que está prevista para los funcionarios públicos, lo que generó una discusión muy interesante en la comisión en torno a que por qué tendría que en el ámbito deportivo ser más exigente de lo que se le exige hoy día en el estándar, y se puso la consanguinidad hasta el tercer grado y la afinidad hasta el segundo, ampliando en un grado la afinidad a lo que está actualmente en la ley. Entonces, desde ese punto de vista, se entendió muy bien que lo que se busca acá es poner
el transparentar, digamos, la actividad de los directorios de las federaciones en este sentido. De ese punto de vista hubo unanimidad en el momento en que se votaron las indicaciones y luego en la sala del Senado hubo unanimidad en la votación en el sentido de que hubo 27 votos a favor y lamentablemente se produjo una abstención sobre la base de una intervención que hizo una senadora, particularmente señalando de que la situación de régimen obligatorio sería contradictorio con la autonomía de los cuerpos intermedios que garantiza la Constitución. No, como por la dinámica de la discusión, en la forma en que se da en la sala, no hay oportunidad de controvertir el argumento en el sentido de que en el caso de la actividad olímpica federativa es una sola la federación que representa, que tiene la representación de la disciplina en el país, por lo tanto es una actividad que de ese punto es monopólica, por lo tanto no hay una afectación a la libertad de las asociaciones para constituirse y desarrollar cualquier actividad deportiva, pero la federación que integra el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico, es una sola para una disciplina, digamos, y ahí no existe, digamos, y ese es el sistema deportivo internacional de cómo funciona. Por lo tanto, fue una abstención y por eso no votó en contra. Pero para nosotros es una votación bastante favorable. Luego, respecto de la norma, hoy día solamente la inhabilitación o el conflicto de interés se plantea respecto solo de actos o contratos onerosos, lo que no significa que aplique para el caso de esta situación del parentesco que podría beneficiar a un deportista respecto de un directivo. Por eso esta norma que se propone y que se aprueba y que hoy día se somete al conocimiento de ustedes es más amplia y evita que se amplíe o se susciten más situaciones de esta. Ahora, de todas maneras, esto es sistemático. Por eso también se incorpora la posibilidad de que la comisión de deportistas vote en el directorio, por eso también se incorpora la posibilidad de que la comisión técnica insista en una integración de manera tal de que siempre prevalezca el criterio estrictamente técnico para constituir los selectivos nacionales que compiten en los megaeventos del ciclo olímpico paralímpico. Creemos que todas las normas contribuyen y abundan en el mismo propósito. Recordar, además, que acá hay ciertos artículos que no fueron objeto de indicaciones que vienen del proyecto original y que tienen que ver con las ideas matrices del boletín. Las ideas matrices son establecer un régimen profesional obligatorio para que todas aquellas entidades federativas que reciben recursos permanentes de parte del Estado. Esta norma, esta categoría de Federación Deportiva Nacional se creó el 2014, sin embargo solo 14 de las afiliadas del Comité Olímpico hoy día tienen este estatuto y se ha entendido que es un estatuto deseable por cuanto transparenta la actividad de esos directorios, es más exigente para los directivos, contempla la organización de los deportistas frente al directorio, contempla una actividad activa de las comisiones técnicas frente a las decisiones de los directorios, por eso entendemos que es un estatuto deseable para la actividad federada deportiva en nuestro país. Otra consideración que también cabe hacer presente es que se hace una exhibición de requisitos para constituir federaciones deportivas en el ámbito paralímpico, por cuanto la actividad paralímpica recién está progresando, se está armando, hemos tenido muy buenos resultados y la idea es apalancar esos buenos resultados facilitando la constitución de estas organizaciones con este tipo de estatuto y por lo tanto para el caso de las federaciones deportivas nacionales del ámbito paralímpico se habilita al director nacional para autorizar su constitución exceptuando los requisitos que hoy día tiene el resto de las federaciones deportivas nacionales. Eso, señor presidente. Gracias, diputado Olivera y después diputado Oli. Muchas gracias, Después, presidente. diputado Jordán. Presidente, yo quiero partir dando las gracias al Ejecutivo, representado por el Ministro y el Ministerio del Deporte, porque este es un proyecto efectivamente que viene desde el periodo pasado y que su principal función es, como dijo Hugo, es profesionalizar a las federaciones deportivas nacionales. Ha pasado una década en donde hemos visto que se creó una ley para obligar a las federaciones o que les dice a las federaciones transfórmense en federaciones deportivas nacionales y finalmente muy poquititas, o sea, de 57, 54 federaciones, solo 16 están apegadas a esta norma que viene desde el año 2014, como bien dijo Hugo. Por lo tanto, presidente, yo creo que están los tiempos para que hoy día las federaciones entiendan que tienen que cumplir, ojalá, con la norma. Es lamentable cuando uno tiene que recurrir a través de una legislación a poner normas más fuertes, sanciones más duras, pero que en el fondo tenemos que obligar para que tomen conciencia de lo necesario
que es para el deporte que las federaciones tengan este carácter de profesional. Yo sé que los presidentes seguramente me están escuchando a través de esta comisión, y los directivos también, porque he conversado con muchos de ellos y finalmente lo que se busca, ojalá a futuro, es que las federaciones tengan un carácter de profesionalización, no solamente desde el ámbito regulatorio de la norma, sino que también lo que significa y lo que conlleva eso. El día de mañana hay que invertir más recursos para que ojalá los altos directorios, llámese presidente, secretario, tesorero, los que se dedican en los tiempos que pueden a la dirección del deporte, ojalá puedan ser pagados y se puedan dedicar de manera exclusiva a esto para que también así nosotros podamos exigirles. Así como se le exige a los deportistas, yo creo que a los directivos de las federaciones también hay que exigirles, pero para eso yo creo que tiene que existir una dedicación exclusiva. Yo creo que desde ahí recién vamos a poder decir que el deporte está un poquitito más profesionalizado desde el ámbito de la administración. Porque no digo lo mismo desde la parte de los deportistas, que finalmente ellos sí son profesionales de esta actividad, que finalmente, siempre lo hemos dicho, no son reconocidos como tal, no son reconocidos como trabajadores, pero son profesionales y mucho más que cualquiera de nosotros quizás dentro del ámbito que a cada uno le corresponde. Pero también agradecer porque efectivamente nosotros en el mes de agosto del año 2023 presentamos un proyecto de ley que buscaba regular ciertas materias en el ámbito de federaciones y federaciones deportivas nacionales, que tenían que ver con la probidad, con la transparencia, con que los deportistas tengan derecho no solo a voz, sino que también a voto. Y yo agradezco al ministro, agradezco al Ejecutivo por tomar en consideración esos puntos que eran muy importantes y están tomados en este proyecto hoy día como indicación. También agradecer desde acá al senador Matías Walker, porque fue con el que tomé contacto yo para pedirle que nos apoyara y defendiera estos puntos que para nosotros son relevantes. Por lo tanto, yo, presidente, estoy súper de acuerdo con lo que acá se plantea, estoy súper de acuerdo. Hay que seguir avanzando en todo lo que venga a mejorar la transparencia, sobre todo en el ámbito deportivo. Por lo tanto, nuevamente agradecer y solo decirle a la comisión que a mí por lo menos me parece muy bien las modificaciones o las mejoras que tiene hoy día este proyecto de ley. Muchas gracias. Perfecto. Diputado Lee. Presidente, bueno, yo creo que indudablemente que este proyecto avanza en la línea de profesionalizar el deporte. Ya lleva bastante tiempo, yo soy bastante nuevo en esta comisión, pero quisiera hacer algunos alcances, sobre todo de lo que se vive en ciudades pequeñas, digamos, en donde la mitad de la población son primos, tíos, digamos, sobre todo en ciertas actividades. Y en ese mismo sentido preguntarle al ministro y al asesor, porque acá se incluye una frase después de celebración, me refiero al artículo 40, en donde las federaciones, ¿no es cierto?, deportivas no podrán realizar actos o celebrar contratos onerosos en que uno o más de sus directores tengan interés, y luego de lo que hemos ya tratado, que es el tema de la afinidad o la consanguinidad, se le agrega a celebración o que reciban un beneficio directo asociado. Entiendo que ese beneficio directo es, estamos hablando de contratos onerosos, es dinero, me imagino, pero, presidente, muchas veces, muchos de los contratos que se hacen, por ejemplo, con la empresa privada, el mundo privado, muchas empresas privadas, que no necesariamente tienen que ser grandes empresas, sino a veces medianas o pequeñas, finalmente llegan a un contrato que no necesariamente tiene que ver con algún lucro para la empresa, sino más bien el interés de aportar para que alguna actividad deportiva se realice. Y muchas veces ese interés de aportar es porque hay una relación de afecto que puede ser familiar. Entonces, yo solamente prevengo que estas limitaciones, que me parece bien desde el punto de vista de profesionalizar y evitar excesos como, por ejemplo, que participen, digamos, con familiares directos, no vayan, en cierta forma, a hacer como un efecto boomerang de limitar o evitar los deseos legítimos que puede tener una empresa pequeña o una persona cualquiera de aportar a una actividad deportiva
porque justamente dentro de esa actividad participa un sobrino, un tío. Eso, muchas gracias. Diputado Giordano y después... Gracias, presidente. Aprovecho de saludar al ministro a don Hugo y agradecer la clara presentación, sobre todo para los parlamentarios que no venimos del periodo legislativo anterior. Es importante enterarnos de cómo ha sido el devenir de este proyecto de ley, que de todas maneras ha sido de una u otra forma muy discutido durante los últimos 2 años y medio como una necesidad, ¿no? Entonces, era muy importante tener esta visión, comprender en segundo trámite qué es lo que implica la votación que vamos a tener, pero yo quisiera hacer algunas consultas en el marco también de otras iniciativas legislativas que está llevando su cartera por su intermedio presidente de ministros y ciertos compromisos que están, de alguna manera veo, estudiando el proyecto de manera superficial hoy, relacionados con él, ¿no? Y la primera es cómo, de alguna manera, no sé si a través de las inhabilidades o a través de cómo se está pensando en el Senado avanzar en la separación de la Federación de Fútbol Profesional de la NFP, de alguna manera las nuevas reglas de transparencia y de inhabilidades de sus directivos dicen alguna relación o no, lo consulto como abiertamente y para tenerlo muy claro, precisamente respecto de este otro compromiso que está, entiendo, todavía medio entrampado en el Senado, que hay algunas indicaciones que se presentaron al proyecto de ley, pero que entiendo de alguna u otra manera se relacionan también con la regulación de las federaciones, solo que en un caso muy específico. Y acá también, evidentemente, hay mención de las ligas profesionales, por lo tanto me gustaría ver cómo conversan esas dos intenciones, esta por un lado y el compromiso de avanzar en esta otra separación, que lo hemos conversado varias veces a propósito de las distintas crisis que ha enfrentado el fútbol profesional en nuestro país. Y la segunda pregunta es si también existe algún diálogo o si no solo saber en qué está un compromiso que se nos mencionó en algún momento en la comisión, que de alguna manera también se regula con ciertas cuestiones que dicen relación con la transparencia, con el trato deportivo y con un sinnúmero de situaciones que hoy día se resuelven en el Comité para el Arbitraje y que también se anunció en algún momento que esto iba a haber una reforma en términos institucionales de este cuerpo. Entonces, quería hacer esas dos consultas para entender si hay una conversación con esto y si no, también entender cómo avanza lo otro. Gracias, presidente. Adelante. Intermedio, señor presidente, solo para responder la aprehensión del diputado Lee. La verdad, diputado, efectivamente, y fue pensado así, el mandato del nuevo 40I está dirigido solo a los directores de las federaciones deportivas nacionales. No afecta hacia abajo, de manera de no producir este efecto eventualmente indeseado en las organizaciones de base. El foco del proyecto está en estos directivos de la pirámide superior de la organización, donde nosotros ponemos las miradas. ¿Por qué? Porque hoy día el promedio, por ejemplo, la Federación de Voleibol son 1.200 millones de aporte fiscal, la Federación de Básquetbol son 1.000 millones de aporte fiscal, y está en ese rango el aporte de recursos del Estado, y por lo tanto es ahí donde nosotros estamos poniendo este estándar relativamente alto. El ministro desarrollará más la pregunta del diputado Giordano, pero me voy a referir a la última. Efectivamente, hoy día está en revisión de MinSecPres el proyecto que crea el Tribunal Nacional de Arbitraje Deportivo, que reemplaza al Comité Nacional que existe hoy día. Nosotros ya como ministerio lo entregamos. Es un proyecto bastante robusto. Entendemos que tenemos una situación que afecta también el espíritu y conversa muy directamente con estas exigencias de defecto en el ámbito disciplinario deportivo, en el ámbito recursivo disciplinario deportivo. Por lo tanto, creemos que con esta idea legislativa se mejora. Ahora bien, ese proyecto efectivamente tiene irroga un gasto para su funcionamiento, y evidentemente va a tener seguramente un par de meses de revisión, porque no solamente es SECPRES sino que DIPRES, pero el esqueleto del proyecto y su articulado ya nosotros lo despachamos a MinSecPres para su revisión. Eso, señor presidente. Gracias. Ministro, por favor. Gracias, presidente. Bueno, puntualizar que efectivamente respecto de los artículos y el avance que hay sobre el proyecto de las sociedades anónimas deportivas profesionales, sobre el cual se agregaron indicaciones, fue ingresado
hemos conversado para que pueda ser retomado, entendiendo que la comisión del Senado donde está con una carga bastante elevada de materia, pero esperamos nosotros que ojalá prontamente pueda iniciarse. Tocando en consideración la inquietud que el diputado plantea, efectivamente lo que en parte propone esta modificación es que dentro de este marco de la Sociedad Anónima Deportivas Profesionales y también en este contexto de vinculación con las federaciones deportivas nacionales exista una liga, la Liga Deportiva, y la federación por un canal independiente. Son dos partes del desarrollo deportivo. La federación, por su ámbito, es quien debe llevar adelante el proceso de las selecciones nacionales. Y la liga es la representante de los torneos, eventos o campeonatos en sus distintas divisiones. Hoy día hay segunda división, primera B y primera división, más el fútbol joven, ¿no? Y esas debieran estar separadas. También se incluye en esa iniciativa referencias hacia la participación de los agentes de jugadores y de la prohibición que tienen o que tendrían para participar tanto en los directorios de la liga, de la federación y de las mismas instituciones, entiéndase, los clubes. Por lo tanto, yo creo que es un tema que va a abordar directamente esta, comillas, institucionalidad deportiva superior en el caso de cada federación deportiva que represente la disciplina correspondiente. En el caso de las disciplinas olímpicas, por ponerlo de esa manera, efectivamente ya hay algunos ejemplos que están en ese tránsito donde está la federación como representante de todas las selecciones y tienen su campeonato, su liga aparte, ¿no? Como parte de esa organización, pero separada. Y creo que eso es lo que tenemos que seguir desarrollando y espero que efectivamente podamos también seguir este avance. Hemos visto y también nos hemos reunido con parlamentarios para ir haciendo esta conversación preliminar que nos han señalado distintas consultas respecto al tema y que lógicamente esperamos nosotros que comience este avance para poder hacer los aportes que sean necesarios. Gracias. Ya. No, simple. Diputada. Santibáñez, acuérdese, Maricela. No, que le iba a decir ministro. Ministra, no se preocupe. Bueno, agradecer esta presentación, creo que vamos en la línea correcta y es lo que esperábamos, ministro, a través suyo, presidente, y lo hemos conversado bastantes veces, esto de que no tenga relación uno con otro. Bueno, hablábamos de la multipropiedad en algún momento, que no es el tema, pero sí tiene que ver con no relacionarlo, y eso me parece que es sano para el deporte, sano para las federaciones, y de una vez por todas tomar este tema. Yo me quiero permitir también, presidente, felicitarlos porque en este momento los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales se encuentran en desarrollo, por supuesto en la región de la Araucanía, creo que con gran éxito. Yo pude ver las imágenes, así que mis felicitaciones para ustedes, para nuestra subsecretaria también y para todo el ministerio. Eso, presidente, muchas gracias. Yo, solamente un solo minuto antes de que nos pronunciemos en general. Tengo una sola duda, el 40C. El directorio de la Federación deberá emitir un informe que acredite el hecho de que no existe otro oferente de un bien o servicio distinto del ofrecido por el director de la Federación, el cual deberá ser informado, esa es la palabra que me trae ruido, a la Asamblea de la Federación con al menos 30 días de anticipación, y sigue, digamos. ¿Por qué dice informado? Porque lo que me complica al leer ese artículo es que cuando existe un solo proveedor, siempre existen sospechas, digamos. Entonces, lo que yo quiero preguntar, ¿cómo yo tengo la seguridad que cuando el directorio de una federación informa de manera contundente, con fundamento, que hay un solo oferente, solamente tiene el deber de informar,
y no tiene el deber de someterse a la votación de la Asamblea de la Federación. Es un tema operativo, atendida la consulta, señor presidente. En el fondo, de lo que se trata o lo que propone la norma es de que se haga colectivamente responsable ese directorio de avalar la calidad de proveedor único de ese director, exigencia que hoy día no existía. En la lógica de la Constitución de Federaciones Deportivas Nacionales, uno de los propósitos de esta normativa es que estén incorporados, comillas, los grupos que son disidentes, porque hoy día la lógica se da de que los grupos disidentes que no están en la federación cuestionan la gestión de esa federación, y cuando ya esa federación queda con alguna dificultad, ese grupo disidente pasa a tomar el control de esa federación. La idea de que tengamos este régimen permanente de federaciones deportivas nacionales que puedan tener en el directorio la representación de todos los intereses que pudieran existir en torno a la disciplina, porque es natural que existan en todo tipo de organización. Por lo tanto, estando el directorio suscribiendo ese informe, se supone que la obligación posterior ya es solo de informarnos. Se entienda que una contratación a un proveedor único que está avalada por el directorio deba ser aprobada para ejecutarla por la asamblea. Por eso se entendió, y esto se discutió en la comisión, y tiene que ver con un tema operativo, más bien de esperar, porque evidentemente pudiera ser que esa asamblea no tenga el quórum, haya que ser. Entonces, la idea es que la responsabilidad sea colectiva de ese directorio, avalando por la suscripción de este informe que existe este proveedor único. Esto es una situación que se ha producido en algunas disciplinas, pero que sin embargo la idea era absolutamente despejarlo y trasladar a todo el directorio, como le decía recién, a ser colectivamente responsable de esta situación de calidad de proveedor único de algún directivo que integre ese directorio de esa federación. Perfecto, ya nos entendiendo entonces que más por efectos operativos. Ya, entonces, secretaria, sí. Sí, vamos a prorrogar 5 minutos. Y yo propongo que nos pronunciemos. Sí, señor. Y mi única duda es que se emite algún informe para que se lea, ¿sí? Sí, así es. Ya, entonces cada uno se pronuncia y... O sea, en el fondo es recomendar la aprobación o el rechazo Claro, de las modificaciones. perfecto. Entonces, las votan en total, digamos. Claro, O sea, yo propongo que se voten íntegras, ¿sí? ¿ah? Para hacer una votación o un pronunciamiento económico. Bien, me parece. Sí. O sea, a ver, si están todos de acuerdo, yo propongo una votación económica. ¿Sí? Ok, aprobado todos. Presidente. Ya, están los diputados que aprueban. Okay. Olivera, A ver, Giordano, Santibáñez, el diputado Lee y el presidente. El diputado Lee. Yo propongo por una cuestión solamente que fue diputada informante en su primera oportunidad, la diputada Olivera. Sí, señor. Diputado Olivera, porque ¿están de acuerdo? Sí, señor. Acordado. Esta no es una comisión económica, es una comisión. Sí, yo no levantaba la sesión. No levantaba. Pero se va a quedar más solo que el uno. Sí, ya. Ya. Ahí no se cumplió con respeto de la sesión. Esta se levanta.